Vamos a hablar precisamente del gobierno, de lo que ha ocurrido en el día de hoy, donde se ha dado a conocer una nueva encuesta y a un 22% llegó durante el mes de junio la aprobación de la presidenta Bachelet en esta última encuesta de IMARC. Es la cifra más baja desde que se inició esta medición en el año 2006. Vamos a conocer los alcances de este resultado. Conversamos con Fernando García Nadaf, director del Magíster de Políticas y Gobierno de la Universidad Diego Portales. Gracias por estar nuevamente junto a nosotros y nuevamente analizando estas cifras que muchas veces se pensaba que se había llevado un poco al piso, al tope, pero hay nuevamente una baja. Sí, yo creo que acá es como preguntarse, acá estamos sondeando los abismos, ¿no? Nunca no habíamos tenido un registro tan bajo de popularidad o de desaprobación más bien, o de aprobación. Claro. Entonces no sabemos, claro, sabemos que hay un piso, ¿no? Que hay un tope, que en algún momento tiene que llegar. Pensábamos que habíamos llegado al punto más bajo y, sin embargo, bueno, estamos realmente explorando en los abismos del océano de la baja popularidad. Es totalmente, no tenemos registro, como te digo, esto. Pensamos ¿Qué puede haber afectado particularmente en el mes de junio? Mira, yo creo que lo único que, yo no sé si es que hay algo en particular. Yo creo que está, unas teorías más conocidas de opinión pública señala que la gente en general tiene miedo a sentirse solo socialmente, ¿no? Entonces, hoy día yo creo que, y eso genera un fenómeno en espiral. Hoy día hay muy poca gente que quiere decir, yo estoy con este gobierno, yo estoy con Bachelet. Realmente ahí se siente muy solo, por lo tanto, eso genera un efecto espiral que cada vez es muy irracional, ¿no? Se contagia, entonces lo que tú dices un poco señalar que no les parece bien a este gobierno, independientemente que lo puedan pensar. Exacto, entonces tú vas girando una espiral que es muy difícil de revertir. Ahora, eso es una cosa, un fenómeno de opinión pública que ha sido estudiado en la teoría, pero también, bueno, como te digo, hasta dónde puede llegar y cómo puede revertir esa situación, o si es posible revertirla, ¿no? Y yo creo que ahí hay que pasarle un poquito de cuota, evidentemente, de responsabilidad política al gobierno, porque efectivamente no han logrado, no se muestra ese liderazgo. Hay uno de los aspectos más claves quizás que tiene esta encuesta es que baja en el respeto que la gente tiene hacia la presidenta, ¿no? Eso es bien grave, porque el respeto significa también como la distancia que tú tienes ante la gente que tú en cierta manera tú admiras. Como que se rompió esa distancia, la gente en cierta manera la mira de otra manera, ¿no es cierto? Quizás sin ese liderazgo, sin ese carisma que tenía en su primer gobierno. Y el ítem de cumple con lo que promete es finalmente el más afectado también. Yo creo que ese es el gran error político, ¿no? Porque efectivamente uno tiende a reducir, ¿no es cierto? Hay mucha gente, lo que se ve acá, hay gente que sigue apoyando la causa de los estudiantes, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay una mayor aprobación con respecto a la reforma laboral, pero cuando tú ves que es tanta el nivel de desaprobación, yo creo que al final este tipo de reformas lo que hace es que no deja contento a nadie, ¿no es cierto? Hay crítica ahí, hay otras encuestas que han salido esta semana, la semana pasada, que están dando cuenta que hay gente que quiere unas reformas más radicales y otra gente que no quiere las reformas. Sin embargo, tendemos a pensar que la gente que se opone a Bachelet y su gobierno, muchas veces con respecto a la oposición que está en el gobierno, en el Congreso. Pero efectivamente estamos viendo que acá hay dos tipos de oposición. Y ese término medio, al parecer, también tiene ciertos efectos porque, por ejemplo, en el caso de la reforma educacional, al no dejar contento o no inclinarse la balanza hacia uno de los temas, por ejemplo, decir, ya, perfecto, nosotros avanzamos en gratuidad, sacamos el sistema, por ejemplo, de crédito con aval del Estado, que es una de las grandes peticiones, por ejemplo, del movimiento estudiantil, que genera ahí cierta reticencia en otros sectores. Esa ambigüedad muchas veces al momento de presentar proyectos claves, que son compromisos, además también de campaña, generan tal vez este efecto de disconformidad absoluta, podríamos decir. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Tiene gente que se te cuela, ¿no es cierto?, por ambos lados. Nadie está dispuesto a decir hoy día que apoya al gobierno Bachelet, porque hay una fuga permanente, ¿no? Y yo creo que, nuevamente, esto es un error político del gobierno, porque en el fondo el gobierno, ¿qué es lo que hace? Genera imágenes, símbolos, ¿no es cierto?, que busca una interpretación, un discurso que se llama, ¿no? Claro. Para interpretar, si tú quieres como gobierno tomar una decisión, un punto de vista distinto, bueno, tú tienes que ser capaz de traducir eso a tu gente, a la ciudadanía, a generar consenso lo más amplio posible en torno a un discurso, y eso no está. Y ahora, cuando podríamos decir el electorado que era más fiel, hablamos de las mujeres,
Claro, el caso de la santiaguino está un poco la distinción, pero la gente de centro-izquierda, donde está esa baja más significativa de apoyo a Michelle Bachelet, ¿qué significa eso? Bueno, yo creo que es lo que estaba mandando hace un rato, es decir, que estas promesas, este programa por el cual fue elegido este gobierno de Bachelet, realmente había mucha gente que quería que esto realmente fuera otro tipo de proyecto político y que al final, bueno, yo creo que la percepción de la gente es que al final terminas negociando, que terminas al final con las mismas prácticas de los años 90 o principios de los 2000, con las mismas instituciones, con los mismos... Y esa gente evidentemente estamos dando muchas cuentas, está dando mucha cuenta de que hay un descrédito en ese sentido y no se avanza realmente en estos nuevos tiempos que están marcando esta primera parte del siglo XXI. Fernando, tú algo esbozabas que tiene relación con el equipo político, con su gabinete. Muchos señalan que estas cifras y también en el caso del gobierno, que tampoco tiene una buena evaluación independiente de la figura presidencial, podríamos decir, y queda claro que se necesita un cambio de gabinete. ¿Es el momento de hacerlo? Yo no sé, yo no sé si... ¿O es la respuesta? Mira, lo que estamos viendo, o sea, acaba de cambiar hace muy poco el ministro del Interior, que es el jefe de gabinete, ¿no es cierto? Que es quizá una de las figuras más visibles. Y tú te das cuenta que no hay un cambio fuerte, ¿no es cierto? A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Marcelo Díaz, que creo que es el quinto ministro mejor aprobado, a pesar con la gran exposición que él tiene. Yo creo que esa es una de las buenas noticias para él. Un 47 aprobación y un 50 rechazo. Porque efectivamente es uno de los ministros que tiene más exposición, que tiene que estar saliendo a defender mucho más. Por tanto, podría estar mucho más criticado que lo que está, y sin embargo se defiende bastante bien. Lo que te quiero decir que en definitiva yo no creo que esto sea un tema de cambiar los ministros, porque eso muchas veces se nota como una especie de un golpe de efecto que hoy día no sirve quizás, ese tipo de lógicas ya no están sirviendo. Yo creo que más que hacer eso, yo creo que lo que la gente está pidiendo es que bajar aquí lo que es la gestión de gobierno, que la gente pueda sentir que hay algo, ¿no es cierto? Que el gobierno pueda decir, mira, sabes que esto es lo que nosotros hemos aportado, esto es lo nuevo, esto beneficia a la gente, ¿no es cierto? Yo creo que la gente no está logrando traducir eso, ¿no es cierto? No se ve eso, no hay una forma clara de... Se extrapola a toda la clase política, lo que tú también decías, este respeto que había de la autoridad y todos los últimos hechos marcan un poco una mayor distanciamiento y diferencia, y se puede caer en la política, y que también eso es peligroso, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Lo hemos hablado muchas veces, porque claro, nosotros tendemos a leer estas encuestas de una forma bastante parcial, porque le echamos toda la culpa a la clase política, ¿no es cierto? Pero efectivamente lo que también estamos viendo en esta misma encuesta, que la gente no va a ir o tiene menos interés en las elecciones municipales que ya se vienen. Y probablemente van a tener unos niveles de abstención aún más grandes, ¿no es cierto? Y un mayor descrédito de este proceso por el cual la ciudadanía debería empoderarse y debería hacer algún tipo de forma de control con respecto a aquellos concejales, a aquellos alcaldes que no les gusta, ¿no es cierto? Sería una forma de control. Pero la gente está renunciando a ese tipo de control porque no cree en todo, pero se genera una especie de círculo vicioso del cual es re difícil salir y que evidentemente genera un ambiente que es muy peligroso, porque también lo hemos hablado otras veces, genera ambientes para el populismo, genera ambientes para discursos emotivos, genera ambientes para discursos despolitizados, sin embargo son políticos, ¿no? Pero despolitizados. Entonces es bien riesgoso cuando tú empiezas a generar imágenes de país, ¿no es cierto? Proyectos de país. Y eso también se manifiesta, por ejemplo, en lo que ocurría hace algunos años atrás, cuando había una adhesión bastante alta al movimiento estudiantil, las formas que ellos tenían de manifestar ciertos descontentos, que también puede ser un poco y puede generar una desmovilización, que la gente sienta que ya no es necesario salir a la calle para ir en busca de ciertas causas, como ocurría hace muy pocos años atrás, donde veíamos que estaba hasta la marcha de los enfermos, de los estudiantes, una serie de temáticas. Pero sí coinciden en que las demandas son válidas, pero no los métodos de manifestarse ni de protestar. Claro. Eso es muy interesante, ¿no es cierto? La gente apoya los cambios, está apoyando los cambios, pero no apoya la forma de lucha, ¿no es cierto? Las tácticas. Yo creo que eso debería ser, ya estaría bueno que los estudiantes tomen conciencia de estas señales, porque efectivamente no están sacando mucho rédito con respecto a los logros que están sacando. Ya llevan muchos años movilizados, no funciona esta técnica, esta táctica, no funciona estratégicamente estas acciones, y además están llevando una desmovilización con respecto a la gente que antes los apoyaba. Por lo tanto, yo creo que también esto debería ser un tirón de orejas, no solamente para la clase política, no solamente para los ciudadanos, sino también para los grupos más que están movilizados y organizados. Estábamos precisamente revisando la lámina que daba cuenta de eso. Ahora, en este último tiempo, y podríamos decir en esta semana, el tema de la
reforma vocacional, que podríamos decir que es el proyecto emblemático, el gran compromiso de campaña de Michelle Bachelet, con todos estos traspiés que ha tenido, de una ministra que no sabía bien cuánto era el costo, de un ministro de Hacienda que dice esto es, pero ¿será o vale la pena que gastemos toda esta plata en educación? Hoy día podríamos decir hay un cambio ahí también de postura. Está este tema de la pensión también de la señora de Osvaldo Andrade, luego de su trabajo en gendarmería. Es poco alentador lo que pueda pasar también en el mes de julio, porque siguen habiendo señales equívocas. Sí, la verdad que nuevamente acá lo que ocurre es que, fíjate, todos estos casos que tú estás mencionando es difícil de traducirlo, ¿no es cierto? Es difícil decir, sabes que la reforma educacional es esto, ¿no es cierto? Es esta la gran idea, se va a traducir en esto otro, de tal manera que podamos compartir, ¿no es cierto? Podamos comunicarlo de una mejor manera y el tipo que se beneficia de las reformas pueda también interpretarlo y asumirlo políticamente. Pero entonces, ¿la no pasa, problemática es problema... política o comunicacional? No, yo creo que es política, fundamentalmente es político. Lo comunicacional es político, es esencialmente político. Lo que pasa es que acá no hay una construcción de un relato, no hay una construcción de un mito, no hay una construcción... no hay una buena interpretación del momento, no hay una de la situación. Como no hay una buena interpretación de la situación, toman a veces decisiones que realmente pueden ser fallidas, erradas, y tampoco limitan también la proyección del proyecto, ¿no es cierto? Claro. Esa mirada futura. Y ahí entonces, pero eso es esencialmente político. Lo que pasa es que eso político se traduce en una forma comunicacional. Y eso no hay relato, no hay mito, no hay algo que realmente la gente pueda entender para dónde va el buque, digamos. Y lo que tú dices, esta falta del relato y tal vez de acciones políticas más claras, fue precisamente lo que ocurrió en la administración de Sebastián Piñera, y se habló muchísimo de eso. Y cuando ya estamos en un tiempo de elecciones municipales, en los cuales está puesto ahí el ojo porque es siempre una plataforma interesante para ver lo que viene después, también me imagino que pone en jaque un poco, y recuerda tú que también se hablaba de los costos que iba a tener político en las municipales, el tema de la reforma educacional, de este proyecto, de las equivocaciones. Entonces, ¿de qué manera poder enmendar el rumbo, podría decir el gobierno, pensando en lo que espera, por cierto, cualquier coalición, que es la continuidad política? Sí, yo creo que acá es efectivamente el gran desafío, ¿no es cierto? Cómo se preparan a las municipales, ¿no es cierto? Estamos llegando hacia las municipales, todavía no tienen algo realmente concreto, algo para decirle a la gente, mira, nosotros hicimos esto o esto otro. Evidentemente esto va a afectar a los candidatos a concejal, va a afectar a los candidatos a alcalde, va a ser aprovechado por la oposición, ¿no es cierto?, para tratar de sacar el máximo provecho, pero evidentemente va a tener algún tipo de efecto en términos electorales. Pero como ambos sectores están bastante disminuidos, no hay hay bastante descrédito, es probablemente que no me extrañaría que nuevamente en la elección municipal lo estamos viendo, ¿no es cierto?, el caso de DJ Méndez, ¿no es cierto?, probablemente van a pasar muchas otras situaciones parecidas. Vamos a ver que van a surgir candidatos que no van a formar parte de ninguna coalición política, que van a tratar de correr por la suya y quizás logran convocar, porque el ambiente está tan enrarecido que no sabemos para dónde va este tema. Exacto. Ya pues, Fernando, te agradecemos muchísimo de nuevamente estar junto a nosotros, analizando esta nueva encuesta de INMAR. Que estés muy bien. Gracias a ti. Vamos a ir a una pausa, hacemos un pequeño alto y ya volvemos.